Señor, en tus manos colocamos todas nuestras necesidades y te pedimos, Señor, que seas tú supliendo lo que nos haga falta. Tienes el poder para suplir en el área material, física y espiritual, ya que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador y nuestro redentor. Estando contigo, estamos más que completos. Nada más nos hace falta porque estamos con el vencedor de todas las batallas. Hoy deseamos, Señor, que cada necesidad de quienes oyen este mensaje y de todos nosotros estén, Señor, ante ti y las contestes favorable, rápidamente y mayores de lo que pedimos o esperamos, porque tú eres un Dios que nos asombras y haces caminos donde no lo hay, y nuestros pensamientos no son los tuyos. La enseñanza de hoy le he titulado Vivir de lo que quede. Esta historia tan conocida es de una viuda que, como nosotros, es difícil ver o vivir de lo que quede. ¿Qué queda de nuestra quincena cuando la recibimos y comenzamos a pagar lo que debemos? Vivir de lo que quede, si generalmente a la fin no queda nada. Pero hoy vamos a aprender lo que es fe y depender de Dios. Esta historia la vivió Eliseo, y esta mujer comenzó a llegar donde él con una queja. La encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Anteriormente, las deudas se heredaban. Damos gracias a Dios que hoy en día, si nuestros padres no nos dejan bienes de fortuna, tampoco nos dejan las deudas. La situación de esta mujer no podía ser peor. Había muerto su marido, y lo que le había dejado era deudas, y los hijos tenían que ser sometidos a servidumbre hasta que pagaran la deuda que el padre había adquirido con el acreedor. Allí vemos la dificultad de ella. Llega donde Eliseo con esa queja: mi esposo era un siervo de Dios, estaba entre los profetas, como diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y sabemos que Él va a proveer y va a hacer maravillas. Pero esta mujer no había recibido en esta vida, en la muerte de su marido, sino únicamente deudas, y fuera del dolor de la partida del esposo, estaba llorando porque sus hijos se los iba a llevar el acreedor. Situación difícil donde no había tiempo para el duelo, y me imagino que nosotros, cualquiera en una situación de esa, se preguntaría: ¿qué pasó con Dios? Y ella sigue hablando a Eliseo. Eliseo le contesta: ¿qué te haré yo?
declárame qué tienes en casa. Me imagino que esta mujer pensaba, en mi casa que tengo necesidades, deudas, necesito la provisión y es lo que hace falta. Hasta que ella misma recordó, tenía una cosa tan pírrica, pero era lo que tenía. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué era eso para suministrar provisión a 2 hijos y a ella? ¿Qué era eso para pagar las deudas? La situación era desesperada. Pero hoy te pregunto, ¿qué tienes en tu casa? Si de pronto queda algún saldo en tu cuenta de ahorros o corriente, es hora de que comiences a bendecirlo. No mires lo poquito, sino ponlo en las manos de Dios y di que es más que suficiente. No reniegues cuando tu esposo te deja poco dinero para el mercado. No comiences a decir, y él piensa que puedo darles de comer a mis hijos, a él, con semejante cantidad de dinero que puedo comprar. Al contrario, bendícelo. Y dile, Señor, esto es escaso, pero yo sé que en tus manos tú lo multiplicas. Necesito que lo que vaya a comprar esté en promoción, que pueda hacer un almuerzo, una comida sobreabundante para mi familia y que todos queden sorprendidos que con este dinero se pudo hacer. Pero generalmente renegamos y no bendecimos. La Biblia nos dice que no maldigamos, sino que bendigamos. Y maldecir no es solo decir malas palabras, sino decir mal. Cuando yo digo esto para qué, estoy cavando mi sepultura económica, ya que eso para qué. Pero si al contrario, yo sé, Señor, que en lo poquito tú te glorificas y hace que sobreabunde. Y Eliseo estaba con esta mujer y le dice a ella, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Cuál es la medida de la fe de nosotros? Jesús dijo, pedid y se os dará, pero si yo no pido, si a mí me da pena pedirle, Señor, no, yo necesito un pancito, un chocolatico, y después me quejo si tengo el pan y el chocolate. No quiero decir que tengamos que pedir para lujos ostentosos, pero sí confiar en que Dios nos va a sustentar y nos va a dar techo, abrigo, que la comida nunca faltará. Y aquí Eliseo prueba la fe de esta mujer. Vasijas vacías, no pocas. ¿Hasta dónde llegaría la fe de ella? ¿Cuántas vasijas pediríamos si sabríamos que nos había dejado apenas una porción de ellas muy escasa, muy vacía? Que lo que tenemos no alcanzaría jamás a llenar una vasija de esas. Pero allí consiste la fe. No en ver lo que tenemos, sino el poder de Dios en lo que tenemos. Aquí Dios se glorifica en lo poco. Y esta charla sigue.
entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. No sé si a nosotros nos dijeran eso, lo haríamos. La verdad, sabiendo que tenemos tan poquito aceite, ni lo intentamos. Encerrarnos solos con nuestros hijos. Tomar vasijas prestadas, no pocas. Sonaría a locura para cualquiera que no tuviera la fe. Y oír que las vamos a llenar con ese poquito de aceite. La verdad, se necesita fe para obedecer. El cristiano promedio se queda sentado y dice, si ve, ¿para qué voy a perder el tiempo? Pero cuando tenemos fe, ni tú ni yo perdemos el tiempo, sino que estamos tocando y yendo hacia la gloria de Dios. Ahí lo vemos. La mujer obedeció y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La fe tiene eso. Ella ya estaba arrepentida de no haber pedido muchas vasijas más, pero no había nada que hacer. El aceite no se terminó hasta la medida de fe que tuvo ella. La bendición de Dios no se termina hasta la medida de fe que tengamos nosotros. Hay situaciones desesperadas. Hay situaciones que no sabemos qué hacer. Hay situaciones que pensamos tocamos fondo y nada nos puede sacar de ella. Pero Dios nos levanta del cieno, del lodo, del muladar, para hacernos sentar con señores. Me imagino lo arrepentida que estaba la mujer de no haber conseguido 10, 20, 30, 40 vasijas más. Generalmente nosotros hacemos lo mismo cuando ya vemos la provisión de Dios, pero ya cesa el aceite. Que no nos pase, que tengamos una fe creciente, una seguridad que para Dios no hay nada imposible y que Él no tiene límites, es ilimitado. Nuestra fe es dubitativa y por eso no alcanzamos nada. Esta mujer obedeció, hizo lo impensable, se encerró con sus hijos, pero el aceite duró lo que duraron las vasijas. Ya no había tiempo de ir por más. Ya no había tiempo de salir a pedir que le prestaran muchas más. El aceite había cesado. Santiago nos dice que si nosotros dudamos, no pensemos que vamos a recibir cosa alguna de Dios. De manera que hoy tenemos que pensar qué tenemos. No empieces a ver lo negativo, no empieces a colocar los recibos, con qué voy a pagar, con qué voy a vivir. Jesús nos dijo que no vivamos en ansiosa inquietud, sino que tengamos la seguridad que tenemos un Padre que provee, un Padre maravilloso, misericordioso, que no nos dejará ni nos desamparará
y que para Él no hay nada difícil ni imposible. De manera que no miremos nuestra escasez, sino el poder de Dios. La historia de esta mujer continúa. Allí, Eliseo, cuando ella viene, le dijo: el aceite llenó las vasijas. Y Eliseo le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué tal? ¿Cómo es la provisión de Dios tan maravillosa? Deudas que en la vida había podido pagar el esposo. Vivían en una escasez apremiante, quizás pagando intereses muy altos. Hoy tenemos que aprender, y esto va para los que pagan intereses altísimos en los llamados gota a gota, porque prestan fácil, pero después zafarse de ellos es difícil, y lo que trabajemos va a enriquecerlos aún más. Aprendamos de la mayordomía de Dios, la que le enseñó Eliseo a esta viuda. Fuera de que iba a pagar las deudas, le iba a quedar lo suficiente para vivir de ello. Nosotros tenemos que saber que estamos en manos de Dios y que Él no es limitado. Como también Santiago nos dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él no la da por medida ni con reproche, sino sobreabundantemente. Necesitamos eso que vivió esa viuda para saber que es cierto que Dios provee. Hoy, no mires tu escasez, porque si bendecimos el recurso que recibimos, Dios se encargará de que podamos vivir de lo que quede. Generalmente no queda nada, queda otra vez deudas. A veces tapamos un hueco abriendo otro más grande y nos empieza a alcanzar la escasez. Pero con Dios confiemos. Él es nuestro papá. Y si en la Escritura misma nos dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, hoy te digo, piensa en ello. No neguemos la fe en Dios. Tenemos de su provisión, de su amparo, de su fortaleza. Una señora me decía: pastor, hace 7 años que estoy sin empleo y sin embargo como, pago arriendo y vivo. Y me decía: no sé cómo. Yo le decía: sí, Dios provee. Si hacemos cuenta de lo que gastamos en el mes y de lo que recibimos, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene misericordia de nosotros. Pero si hoy tomamos para nosotros las palabras de Eliseo, va a sobreabundar de lo que tienes. Vas a llenar muchas vasijas de aceite, vas a pagar deudas y vas a vivir de lo que quede. También nos da una enseñanza muy interesante. Debemos pagar las deudas cuando viene la provisión, porque también la Escritura nos dice que el impío pide prestado y no paga.
Nosotros, como hijos de Dios, debemos caracterizarnos por pagar nuestras deudas, nuestros compromisos. Por eso se llaman compromisos, porque nos comprometimos a pagar. Aquí Eliseo no le dice que coja todo el dinero. Pague tus deudas. Porque quien no paga sus deudas está robando. Y a Dios no le gustan los ladrones. De manera que pensemos en esa enseñanza. Me acuerdo que una vez, hablando con un grupo de amigos, uno de ellos, haciendo un chiste, decía: las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. De manera que esa doctrina parece la de muchos, porque nos avergüenzan. Hemos visto tanto dolor porque alguien, diciéndose ser pastor, viene y alquila una propiedad, queda debiendo el arriendo, fía al restaurante sus almuerzos, desayunos y no paga y se va del barrio. Y cuando uno llega donde ellos le dicen: usted también es pastor, aquí a los pastores no le fiamos. De manera que ¿qué estamos mostrándole ante Dios? Porque Dios nos provee para que no nos avergüencen, y Dios también nos provee para que vivamos dignamente. Pero aprendamos la lección que nos da Eliseo y que aprendió la viuda. Ve y vende el aceite. Primero hay que trabajar y Dios prosperará nuestro trabajo, nuestra labor, por humilde que sea. Y luego paga tus deudas. Hoy le pedimos al Señor que nos ministre. Sé que debemos sumas que consideramos impagables, pero pon lo poquito en manos del Señor. Recuerda cuánto te ganas, cuáles son tus ingresos mensuales. Y en el otro lado, mira tus egresos, tus compromisos. Y orémosle a Dios. Que Dios no se tardará en responder, porque ve que tu corazón desea pagar, desea cumplir con los compromisos y hacer que ese nombre de Dios sea glorificado por nuestros actos. Pidámosle a Dios que nunca pasemos por un periodo de escasez, que quedemos debiéndole a alguien y no le paguemos. A Dios no le agrada. Y Él, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, también proveerá. Padre amado, hoy te entregamos nuestras cargas. Conoces nuestros compromisos y también sabes nuestros ingresos, pero los colocamos en tu mano y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir con ellos. Que siempre haya una comida buena y agradable en nuestras mesas, que nuestros hijos estén cubiertos bajo un buen techo y que haya ropa y abrigo en nuestra casa, y que en nuestra alacena nunca falte el alimento y tu provisión. Como sabemos que nos has escuchado y bendecido, hoy te glorificamos y te decimos: gracias, Señor, porque eres el mejor proveedor que podamos encontrar. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo
y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.